los tomacables, como verán acá, más el cable verde amarillo. En este caso un cable de 10 milímetros, que es lo que pide la prestadora de servicio eléctrico acá en Córdoba, pero en la mayoría lo pide lo mismo. En el caso particular, voy a correr un poquito. Lo que voy a hacer es abrir el conductor. A ver si eso se lo ve. Tengo varias áreas sobre parte, y acá tendría la jabalina propiamente dicha, que es lo que figura ahí en el apunte, y bueno, como para tenerlo acá físicamente. Lo que tengo acá es la jabalina propiamente dicha. En este caso particular viene con la norma IRAM. A ver si lo ponemos al revés. Bueno, ahí lo están viendo también con la pantalla. La nomenclatura que hace referencia a las normas 2309. Está el sello, la longitud de 1,5. Y bueno, en este caso particular tendría el extremo de la jabalina propiamente dicho, y lo doy vuelta ahora y tengo el otro extremo, que es la punta. Esta es una varilla de 1,5 metros. La voy pasando. Hasta que tendría el otro extremo de la varilla. Media largona. Y ahí tendría la punta de la jabalina propiamente dicha. Y teniendo el extremo este, más el conductor, voy a tratar de ponerlo de este otro lado. Tengo el conductor acá. No, así. Porque así lo que voy a hacer, voy a lastimar el conductor de cobre. Entonces, coloco acá el conductor de cobre, abrazo y ajusto acá, hago un apriete ahí. De esa forma, bueno, se me fue. Se me fue la pantalla. Entonces tendría el conductor de cobre aquí. Algunos lo pueden estañar también, en algunos casos, ya sea para... Y de esa forma tendría yo la puesta a tierra. Eso es básicamente los distintos elementos, componentes que hacen a la puesta a tierra básica. Ese sería lo que hace referencia a la puesta a tierra básica, conductor de cobre verde amarillo de 10 milímetros, y los tomacables y la jabalina. Dice conjunto de elementos, estoy leyendo el 3.4-5, puesta a tierra, conjunto de elementos unidos eléctricamente a la masa de tierra, con la finalidad de proteger personas, animales y bienes de los efectos dañinos de la corriente eléctrica, o de fijar un potencial de referencia, de conducir a tierra las corrientes de rayos u otras descargas eléctricas atmosféricas. Norma IRAM 2281 del 96. Cuando hace referencia a conjunto de elementos unidos eléctricamente a la masa de tierra, tengo la jabalina de mi establecimiento, de mi casa habitación, de mi local comercial, de pequeña y mediana fábrica. Tengo yo que tener una jabalina
un cable verde amarillo y recorre todas las instalaciones eléctricas, las fases neutro en las cargas monofásicas, fase neutro y puesta a tierra. O sea que iría un celeste como neutro, la fase marrón o castaño, el negro o el rojo, cualquiera de las tres fases. Evidentemente en un sistema trifásico lo que yo voy a hacer es tratar de equilibrar con las cargas monofásicas. Entonces voy a tener tres cargas monofásicas distribuidas en la casa habitación, en un local comercial o en una fábrica, en cualquier establecimiento. Y evidentemente voy a tener el celeste, el marrón y el verde amarillo. Evidentemente para distintos circuitos tendrá como mínimo la sección de 2,5 milímetros y después pasar a 4 milímetros y a 6 milímetros y a 10 milímetros hasta llegar al punto de conexión de la jabalina. ¿Qué significa esto? Que la continuidad de la puesta a tierra, o sea, del conductor verde-amarillo, hasta la jabalina. Tiene que haber una continuidad, no puede estar cortada la puesta a tierra. Por eso habla del conjunto de elementos unidos eléctricamente a la masa de tierra con la finalidad de proteger personas, animales y bienes de los efectos dañinos de la corriente eléctrica. Evidentemente lo que se trata de acá es cualquier desperfecto que tenga en contacto directo o indirecto en una instalación eléctrica que drene por tierra. Siempre lo tengo de referencia, en este caso particular, a la tierra propiamente dicha. No nos olvidemos que tenemos dos esquemas de conexión a tierra, el esquema TT y el esquema IT. El que usamos siempre es el esquema TT. El esquema TT significa, la primera letra corresponde a la puesta a tierra del centro de estrella del transformador o del centro de estrella del generador. Eso en todo el país, el sistema que tenemos es TT. Entonces todos los centros de transformadores van a tierra, todos los centros de transformadores van a tierra, todos los centros de los generadores van a tierra. Todos los neutros cada 200, 300 metros van puestos a tierra en la distribución de baja tensión, todo lo que es preensamblado. Entonces de esa forma tenemos puesta a tierra de referencia en la tierra propiamente dicha, el cero. Y ese sería el primer T. Y el segundo T corresponde a todo aparamento eléctrico no sometido a tensión en una instalación eléctrica, domiciliaria, comercial, industrial, va puesto a tierra. Todos los gabinetes, todas las estructuras metálicas que pueden sufrir contacto por falla de la fase de aislación, va puesto a tierra. Entonces cualquier persona que toque cualquier estructura metálica, primero va a drenar por tierra, entonces de esa forma va a actuar el disyuntor diferencial. Bueno, con respecto a seguir, es decir, puesta a tierra de protección, puesta a tierra de servicio y puesta a tierra de referencia, puesta a tierra de pararrayo y electrodo de puesta a tierra. Sería puesta a tierra de protección es la que corresponde a la segunda T del sistema o esquema de conexión a tierra TT. Y puesta a tierra de servicio funcional corresponde a la primera T, a la T de servicio, la prestadora de servicio eléctrico. Después tendría puesta a tierra de referencia, puesta a tierra para rayos, en algunos casos, fundamentalmente en los lugares alejados de la zona urbana, tendríamos la parte rural, necesitamos una puesta a tierra para descarga atmosférica. Lo que se coloca una punta de Franklin, que son de 5 puntas, es una descarga atmosférica y se baja con cable de 50 milímetros, 35, 50 milímetros de cobre, cable desnudo, se coloca en la posición más alta del edificio y de esa forma, para tratar de atraerlo al rayo a través de las puntas Franklin, a través de esta descarga que nosotros vamos a generar, y colocar una jabalina con conexiones eléctricas desde la punta Franklin a 3-4 metros de altura del piso, protegiendo la casa habitación, el galpón, la fábrica, lo que sea,
y con un cable de cobre de 50 milímetros va conectado físicamente entre la jabalina, que va puesta a tierra, y la punta franca. Eso sería para descarga atmosférica, para radio. O sea que tendríamos la protección de las personas a través de la instalación de puesta a tierra y una descarga atmosférica con un cable, en este caso no es verde amarillo, sino cable desnudo, porque son de 50 milímetros y un valor de corriente muy intenso, un valor muy elevado, por lo cual y de corto tiempo, por lo cual nos lleva a aislación. Bueno, está sonando la alarma de la zona del barrio, a ver algún problema. Y acá dice, a ver si podemos leer esto, que si no se me pasa. Función: derivar a tierra las corrientes de cualquier naturaleza que se pueden originar, ya sea debido a descarga atmosférica, corrientes de alta frecuencia, puesta a tierra de pararrayos, o se trata de corrientes de falla por contactos accidentales con conductores de mayor tensión, corrientes de defecto a frecuencia industrial, puesta a tierra de referencia. Y después tendríamos lo que les acabo de mostrar. Vamos a tratar de poner acá porque se me va los mismos elementos que estamos viendo. Objetivo. El objetivo es lograr una resistencia de puesta a tierra adecuada al uso de la instalación que esté por debajo del valor. Eso es un valor normativo de 40 ohms que se consigue a través de mejorar la tierra, colocar algún componente, ya sea salitre, carbón o algún otro componente que haga que se mantenga húmeda el lugar donde se incorpora la jabalina. Se puede medir con un instrumento que se llama telurímetro. Telurímetro es un instrumento para medir la puesta a tierra, el valor de la jabalina de puesta a tierra, el valor de tierra de la jabalina. Y también la continuidad de la instalación eléctrica a través de el telurímetro. Para eso se utiliza este instrumento. Se llama telurímetro. Los elementos que componen la puesta a tierra, básicamente el alambre conductor de cobre, en las instalaciones eléctricas que va por cañería, por bandeja portacable, por conducto, es aislado. Y va colocado, conectado, por ejemplo, domiciliariamente en los tomas corrientes, donde tendríamos la fase neutro y la puesta a tierra. Sería tomas corrientes de 3 patas, de 3 espigas. Y como vemos acá en este dibujo, está formado por un electrodo, ovario, un tomacable y la tapa de la inspección. Todos estos elementos se los venden en las casas de electricidad para instalar la puesta a tierra propiamente dicha. Tipo de electrodo utilizado: conductores, jabalina, placa, jabalina. Normalmente lo que se utiliza es la jabalina, que ya viene comercialmente y bajo las normas IRAM, conductor de cobre, tomacable y después una tapa de inspección. No sé qué complicarse mucho. Por ahí a veces, si no llegamos al valor de los 40 ohms, se utiliza un sistema de pata de gallo, un conductor principal con una barra derivadora, una barrita de cobre en una cajita plástica, con una derivación de 3 jabalinas dispuestas como pata de gallo. De esa forma serían 3 conductores separados una jabalina de otra por la longitud de la distancia del largo de la jabalina. O sea, si la jabalina tiene 1,50 m, entre una jabalina y otra, en el sistema de patagallo, tendría 1,50 m de distancia entre una jabalina y otra. Y de esa forma generó el sistema de pata de gallo. Serían 3 jabalinas. Más o menos algo como está representado acá. Bueno, pata de ganso, digamos. Puesta a tierra, el triángulo.
sería para tratar de mejorar el valor de la resistencia. Yo voy a armar acá una anotador. Bueno, voy a primero apagar el video porque si no se me complica. Apague el video del Zoom, me quedo con el del celular y voy a hacer una anotador. Voy a tratar de ponerlo acá que a ver si lo ven ustedes ahí. Vamos a ponerlo acá. Muy bien. Dulce. Lo he puesto acá un costadito, entonces yo voy a aplicar la ecuación R igual, no sé en qué color me va a salir, en rojo, bueno. Mayúscula R igual sería ρ por L, vamos a poner factor acá, dividido S. Acá lo que tenemos es, vamos a separarlo acá, ρ igual a la resistividad de la Tierra. De la Tierra. Después tendría L, sería igual a la longitud de la puesta a tierra. Y S sección de la puesta a tierra. Esta sería la ecuación básica de R, sería esta unidad de medida en NOM, la resistividad de la tierra, la longitud de la puesta a tierra y la sección de la puesta a tierra. Si yo el valor de la resistibilidad de la tierra no lo puedo mejorar o estoy complicado porque una zona de arenosa, arcillosa, un valor de resistibilidad muy elevado, lo que puedo hacer es aumentar la longitud de la puesta a tierra. Pero bueno, también voy a estar un poco limitado. Entonces lo que hago es aumentar la sección de la puesta a tierra. Como está como denominador en la ecuación, al yo aumentar la sección de la puesta a tierra, lo que voy a hacer es disminuir el valor de la resistencia de puesta a tierra. Por lo cual se utiliza hacer cilindros mayores al diámetro de la jabalina, en este caso sería de 15 milímetros, el diámetro de la jabalina, y yo lo que haría es con una pala vizcachera, que es una pala que se utiliza en el campo para hacer pozos, para colocar distintas columnas, la divisoria de los terrenos y demás, utilizar esta pala vizcachera y generar un diámetro de unos 30 centímetros. Y ahí producir una mezcla de tierra fértil para mejorar la resistibilidad, ya sea con carbón, con sal o con bentonita, que es un producto, una
que mantiene la humedad en el cilindro, propiamente aumento la sección de la puesta a tierra. Al aumentar la sección de la puesta a tierra, disminuye el valor de la resistencia. El secreto de esto es, no puedo mejorar la resistencia de la tierra, o la puedo mejorar un poco, y la longitud no le puedo aumentar, entonces aumento la sección de conducción, la sección donde va a drenar la corriente por falla. ¿Se entendió esa parte? Ese es el secreto de la puesta a tierra. Esta ecuación básica que tengo acá escrita es donde yo tengo que aumentar la sección de la puesta a tierra. Vamos a sacar esto. Ahora tendría, bueno, los tamaños de alguna jabalina propiamente dicho, pero obviamente un poquito. Esto está todo en el catálogo, así que no hay problema. El diámetro, el largo y los acoples que tendría para la conexión entre la jabalina y el cable de cobre. Eso con respecto a... En el caso particular de la guía que tengo acá, que ahora les paso, esta es la guía de la AEA para instalación eléctrica hasta 10 kilovatios. Este sería el circuito básico que tendría en una instalación eléctrica. Yo lo voy a ampliar acá. Lo estoy ampliando, vamos a ampliar acá. Y leo en la parte primera, en la superior, al tablero principal de doble aislación, interruptor principal termomagnético 32 amperes, circuito seccional, sección del conductor, 6 milímetros cuadrados, barra de puesta a tierra, esta es una barra de puesta a tierra, donde voy a tener la barra va a estar conectada con un cable a la puesta a tierra, la jabalina propiamente dicha, y de la misma barra de puesta a tierra, salida, como está punteado acá, salida a los distintos circuitos que voy a alimentar con monofásico. Acá dice, los dos más gruesos van a un interruptor diferencial, corriente nominal de 40 amperes, o corriente de disparo de 0,03 amperes. Y después a una bornera, un peine, donde de ahí voy a poder conectar los distintos circuitos. Normalmente para más de 3 circuitos yo tengo que tener una bornera, un peine, que vienen normalizados también. Y punteado en negro, que lo vemos acá, es jabalina de puesta a tierra, sección del conductor 6 milímetros, canalización doble aislación, que corresponde al caño, y tendría sobre la bornera de puesta a tierra, verde amarillo, por eso están medio en dos colores. Este está en color en el apunte, nada más que acá me salió blanco y negro, tiene blanco y negro. Y acá van a ver que en las distintas canalizaciones, vamos un poquito más arriba, ahí está. Acá tendríamos distintos circuitos de iluminación, tomas corriente y tomas corriente, 3 circuitos, tablero interruptor de uso general, toma corriente de uso general, o sea, iluminación, cantidad de bocas 15, 99 volt amperes,
y todos van conectados con la puesta a tierra. Este es el manual y se llama Guía de Instalaciones Eléctricas hasta 10 kilovatios. Es un anexo de la norma de la AEA 90364. Como verán, siempre la puesta a tierra está vigente. En el caso particular de lo que le había pasado con respecto a los PDF, los PowerPoint, sobre la capacitación a los electricistas que van a capacitar, o los técnicos, son técnicos, ingenieros, electricistas idóneos que ya han hecho el curso, que son los capacitadores para los distintos cursos que dan en la provincia, a través de la ERCE. Lo hizo la Tecnológica, la Facultad de Río Cuarto y la Facultad de la Ciencia Exacta. Si acá vemos, este apunte ya se los pasé, así que sistemas de puesta a tierra, reglamentaciones locales, uso obligatorio de la puesta a tierra, reglamentación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Reglamentaciones municipales, dependerá del municipio, la comuna donde esté trabajando. Después, la SRT, que es la Superintendencia del Riego del Trabajo, tiene una resolución, la 900/15, que es el protocolo para la puesta a tierra. Entonces, ya sea para hacer la puesta a tierra o para verificar la puesta a tierra, hay una resolución que ya la vamos a ver en una planilla que se llena para hacer la inspección de la puesta a tierra. Normalmente en fábricas se hace cada 2 años, en algunos comercios cada 3 años, y algunas pequeñas industrias, si le pide bombero, la municipalidad o el Ministerio de Trabajo, se hace cada 2 o 3 años también. Le puede pedir bombero a la puesta a tierra, la RT, que es la Asociación del Riego del Trabajo, la EPEC, la empresa prestadora de servicios eléctricos, en este caso la provincia de Córdoba, especificaciones de fabricantes de equipamiento. Hay algunas empresas que piden alguna puesta a tierra con valores muy inferiores a los 40 ohms. Hay algunos que piden 5 ohms para telecomunicaciones, la parte de electrónica. Entonces hay que buscar alguna forma, algún método para obtener este valor de puesta a tierra. Y la AEA y la norma IRAN, por supuesto, la Asociación Electrotécnica Argentina y la IRAN, que es la Institución de Racionalización de Argentina de Materiales. En el caso particular de valores más bajos de puesta a tierra, en el orden de los 2, 3, 5 ohms, se utilizan electroquímica o electrodinámica. Son unas jabalinas químicas. Definición y sistema, bueno, lo que hablábamos recién con respecto a lo que, ¿por qué usa la puesta a tierra? Es siempre el concepto de drenar corriente a tierra, la ubicación de la puesta a tierra y el porqué de la puesta a tierra, electrodo de tierra, conductor de protección, en este caso la simbología, la normalización, que corresponde a la puesta a tierra propiamente dicha, lo que le mostraba recién, lo mismo acá lo tenemos a la derecha y a la izquierda. A la derecha tengo la jabalina propiamente dicha, el morseto y el conductor de cobre, que es el que va a drenar. Y bueno, después tratar de mejorar la tierra donde se va a colocar la jabalina propiamente dicha. Materiales para la puesta a tierra: jabalina vertical, redonda de acero y cobre y accesorio. Alguna jabalina, y bueno, la posibilidad de que en una de esas necesita de 1,5, puede ser de 3 metros, vienen normalizadas, con los extremos roscados para hacer ampliación de la jabalina, puede ser de 6 metros, de 9 metros. Evidentemente que se utiliza para hacer la puesta a tierra, la norma IRAN, y de esa forma la 2281 tiene 4 partes, y bueno, el día de mañana cuando hagan a calcular o verificar, está la Asociación de Riego del Trabajo, la Superintendencia de Riego del Trabajo y la norma IRAN. Dado que
tenemos, como dije al comienzo, puesta a tierra del neutro del transformador de todas las distribuidoras barriales, rurales, urbanas, que están cada 200, 400 metros, tenemos una subestación, que es de 13.200 a 400 voltios. La salida del transformador en 400 voltios en estrella, por lo cual yo tengo el centro de estrella, lo pongo a tierra. Tengo todos los generadores puestos a tierra. Entonces siempre la referencia de cero es la tierra. En el caso particular de cómo es la disposición en la caja de inspección para que se pueda ver, se pueda medir y se pueda inspeccionar la puesta a tierra propiamente dicha y hacer la medición con un telurímetro, un instrumento de medición de puesta a tierra. Bueno, hablando siempre de lo mismo de la puesta a tierra. Normas relacionadas a la misma. En el caso particular, se utilizan algunos sistemas un poco más exigentes para producir lo que se llama una red de puesta a tierra, que es una cuadrícula de 50 por 50 en conductor de cobre, y hay que unir las esquinas, ya sea en T o en X, para producir la cuadrícula. Y bueno, para eso se utiliza la soldadura cuproluminotérmica, que está muy normalizada, que es producir en este caso con un molde especial, producir una elevada temperatura con un dispositivo que se incorpora en el molde y hace producir la soldadura. Acá en este caso puede ser una T, puede ser una X, para generar la cuadrícula de 50 por 50. Que esto va enterrado donde vaya la subestación, donde vaya la instalación, donde tenga que mejorar la puesta a tierra, en vez de colocar una jabalina, un electrodo propiamente dicho, podría hacer una cuadrícula de 1 metro por 1 metro y hacer un pequeño enmallado y colocar en los extremos de esta cuadrícula de 1 metro por 1 metro, 2 metros por 2 metros, disperso de jabalina en las esquinas. O puede ser una soldadura fría, directamente con un morseto, se unen las esquinas, las conexiones T, y de esa forma se produce una unión física antes de producir el enterrado de la malla de puesta a tierra. Jabalina, bueno, eso se haría con las jabalinas químicas y el enmallado si uno tendría que utilizar para obtener un mejor valor de la jabalina electroquímica, que es una jabalina normalizada norteamericana, tiene las características de electrodos dinámicos, se llaman también de 20, 26 y 300. Vienen con unos baldes de CEM, que es un cemento preparado para mantener en lo que es el cilindro. Jabalinas dinámicas siempre mantienen y tratan de mantener la humedad de lo que es el cilindro de 1 metro, 1 metro y medio de profundidad por 30 centímetros de diámetro, que se hace con una pala bicachera. Acá en Córdoba hay una empresa que se llama Lantec, que es la que se dedica a la distribución de estas jabalinas químicas o jabalinas electrodinámicas. La disposición, como la ven acá en la figura, tiene un tapón acá en la parte superior, donde se incorporan unas pastillas y agua para mantener húmeda al electrodo propiamente dicho. Bueno, esto no me interesa. Esto tampoco. Esto después lo leen, no hay problema. Dispersión de corriente, dispersión de corriente,
modo de instalación. Bueno, en el caso particular de lo que sería la jabalina química propiamente dicha, vemos la primera figura a la izquierda. Vienen con unos tarros especiales con un producto que es como un cementado. Se hace el cilindro de la longitud de la jabalina y se coloca este producto. Después se incorpora la jabalina, se deja a una distancia normalizada para poder trabajar sobre la tapa de la jabalina propiamente dicha, porque es hueca, y el borne de conexión. O sea que tenemos jabalinas de 1,50 m y jabalinas de 2,30 m. Serían las medidas que tiene. Esta se utiliza mucho en electrónica, en telecomunicaciones, en los sectores donde he estado haciendo la parte de telecomunicaciones, la parte de internet. Porque con esta jabalina electrodinámica podemos obtener valores de resistencia menores a 10 ohms. Bueno, la reglamentación del área lo que establece como valor normal de puesta a tierra para las casas habitaciones, pequeños locales comerciales o industriales. Esto sería para el cálculo de la jabalina propiamente dicha. Configuración del electrodo. En el caso de que se fuese 2 electrodos, y en el sistema de configuración de varias para mejorar el valor de la puesta a tierra, ya sea el de la izquierda o el de la derecha, como conexión eléctrica propiamente dicha. Porque no es lo mismo un terreno con un valor de RO, de resistibilidad del terreno, de 200 ohms por metro cúbico que por 50 ohms por metro cúbico, caso de terrenos arenosos, terrenos de arcilla, muy pedregoso. Entonces voy a tener dificultades para obtener valores muy bajos de resistencia. No así en terreno donde es la tierra fértil, el caso particular de Córdoba, de provincia, hablando Córdoba provincia o Córdoba nación, en la República Argentina. No es lo mismo una puesta a tierra en Jujuy, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz, que en Mendoza o en Mar del Plata, para hacer los 4 puntos cardinales. Lo mismo pasa en Córdoba, no es lo mismo en la zona de Ischilín, la zona norte de Córdoba, que la zona sur, Villa María, Río Cuarto, que la zona de San Pacho o para el lado de Santa Fe, sería San Francisco. Son distintos lugares y bueno, eso lo tenemos definido a través de los geólogos que nos dan los valores de la resistibilidad de los terrenos. Bueno, esto es lo que hablaba recién de la configuración en malla, una red eléctrica de puesta a tierra. La malla propiamente dicha, donde tengo que hacer la unión en las esquinas y la unión en cruz. Y después colocaré tantos dispersores de acuerdo a la necesidad que tengo. Tantas puntas, tantas jabalinas. Dentro del esquema de conexión a tierra, como habíamos hablado, tenemos los sistemas que se utilizan normalizados que tenemos en nuestro país, el TT y el IT. El TT es T de servicio y T de protección. El T que me entrega la prestadora de servicio eléctrico y el T que tiene que utilizar el usuario. Colocar una jabalina en casa habitación, en local comercial o en la industria. Y el IT, que es utilizar sistemas de aislación con respecto al neutro de las instalaciones eléctricas. Para eso utilizamos transformador relación 1 a 1. Se llaman transformadores aisladores. ¿Dónde se utilizan estos? En los lugares donde tenemos utilización de líquidos conductores. Por ejemplo, lavadoras de autos, camiones, colectivos, donde se utilizan lavadoras de pieza con productos que son conductores de energía eléctrica,
Entonces ahí el operador está trabajando con la manguera, diríamos, para hacer el lavado de pieza y necesita estar protegido con respecto a tierra. Entonces se utiliza el transformador 220-220, 380-380, relación 1 a 1. Viene normalizado de 3,5 kVA y de 8,5 kVA. En el caso particular de unidades de terapia intensiva, sería toda la parte de hospitales, unidad coronaria, la sala de operaciones, necesitamos que la persona que trabaja en ese lugar, enfermera, enfermero, que esté desvinculado con respecto al neutro de tierra. Entonces nosotros lo que hacemos es colocar un transformador de relación 1 a 1, entonces la persona puede tocar estructuras metálicas, en este caso la enfermera o el enfermero, estructuras metálicas y un conductor, una fase que ha perdido la aislación y no cierra el circuito a través de tierra. Caso particular de producto como una ventana, justo toca una cama o un aparato de electromedicina. Después hay otras combinaciones con una tercera letra, pero no, en nuestro país no lo usamos. Sí existen, así que están de referencia. En el caso del esquema TT, es lo que estábamos comentando recién. El circuito más sencillo sería el sistema de las tres fases, el transformador trifásico, tenemos la conexión estrella y tenemos un punto de conexión puesto a tierra. Este es el primer T. O sea que acá yo voy a identificar. Vamos a poner acá mi primer T. Lo borramos. Y después tendría la tierra de servicio. Y ahí simultáneamente tomo el neutro de instalación eléctrica, porque es el centro de estrella del transformador o del generador. Y después tendría las tres fases. Y tendría la máquina, la estructura metálica de la instalación eléctrica. Va puesto a tierra. Y acá yo tendría ahora, acá tendría el otro T. Entonces, de esa forma tendría todo el aparato eléctrico no sometido a tensión, va puesto a tierra. Bueno, ahí volvimos, porque no sé qué pasó, que se cortó. Bueno, estaba hablando de el T de servicio y el T de protección. T de servicio y el T de protección. En el sistema o esquema de conexión a la tierra, TT.
Después tendría este TNS que no se usa, que es compartir y utilizar un cable para neutro y un cable para puesta a tierra. El módulo de toma corriente de 3 patas, fase neutro y puesta a tierra. En el mismo módulo que está a la derecha, si lo hacemos un poquito más grande, tiene indicado el valor N acá. A ver si lo puedo tomar acá. Sobre esta parte, tengo el valor de N. Ahí se puede ver. Lo he marcado. Eso viene normalizado, así que no hay ningún problema por eso. Anillo de puesta a tierra y equipotencia, que es lo que se busca, es todo lo que está en la instalación eléctrica domiciliaria, en la comercial o industrial, tiene que estar puesta a tierra. En el caso particular de conexión a tierra de un edificio, tendría las dos opciones. No es válida la primera, la que está a la izquierda, que hacer como una guirnalda de puesta a tierra, sino que directamente cada piso y cada departamento tiene que tener su puesta a tierra individual, no se comparte. Recién en lo que es la barra unificadora y la que deriva a la jabalina principal del establecimiento. Bueno, porque es el uso de la puesta a tierra para protección a las personas, puede utilizarse el disyuntor diferencial en el sistema del TT. En el sistema del ITE no se utiliza y no se puede utilizar el disyuntor diferencial. Lo que se utiliza en las salas de terapia intensiva, unidad coronaria, en las salas de operaciones, el sistema de IT, donde en el mismo tablero, ya sabe la enfermera y por supuesto que tiene el médico también, tengo un tablero donde tengo todo el sistema de las PIA para el sistema de iluminación, para el sistema de fuerza y un pequeño monitor donde me está indicando la condición de la puesta a tierra a través de un indicador sonoro y visual. Cuando la instalación eléctrica está perdiendo aislación, debido a que un conductor ha perdido aislación con respecto a la estructura metálica del producto que sea, ya sea de electromedicina o de la instalación eléctrica propiamente dicha, me está avisando a través de un controlador permanente de aislación. Controlador permanente de aislación, CPA se da. Y eso tiene un indicador visual y sonoro. En el caso del IT, en el caso del TT, no hay problema porque utilizamos el disyuntor diferencial como norma de la AEA. Bueno, la verificación de una puesta a tierra con un voltímetro, con un ohmímetro o con un telurímetro. Evidentemente, bomberos, la municipalidad, el Ministerio de Trabajo, le exige a través de la ley 19587, la de seguridad e higiene industrial, una medición de puesta a tierra. Y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo realizó lo que se llama el protocolo de puesta a tierra con una resolución, la 900/15, que hay que llenar una planilla firmada por un profesional. Esto sería lo que es el telurímetro propiamente dicho. La medición de la puesta a tierra y bueno, esto sería con respecto a lo que tengo del cursillo que he dado para los futuros instaladores. Después tendría, esto le vamos a dejar, protocolo de medición.
Acá lo que tengo, este manual del Superintendencia del Trabajo, guía práctica de interpretación de la resolución 900/15, donde tengo un telurímetro, bueno, hace comentarios también de cómo funciona todo lo que tiene que ver con los decretos reglamentarios. La reglamentación de la AEA, la 9364, la interpretación de la resolución, el concepto propiamente dicho de cómo es el suministro de la energía eléctrica, que es más o menos lo que habíamos visto anteriormente, la conexión en un transformador de distribución es 13,2/400, por lo cual el primario va conectado en triángulo y el secundario va conectado en estrella. Y de la estrella sacamos a la puesta a tierra propiamente dicha y el neutro, sería el cuarto conductor para la instalación eléctrica domiciliaria, comercial o industrial. La verificación y control de la puesta a tierra, los esquemas que tendríamos de puesta a tierra, en el caso particular, que sería este que es el esquema TT, cualquier estructura metálica que tenemos, lo voy a agrandar un poquito, de que lo podemos hacer acá, vamos a poner 125, que no fue mucho. Acá lo importante y fundamental es el recorrido de la corriente eléctrica que está punteado en color rojo desde la fuente a la carga y de la carga a la fuente. La corriente para que circule, evidentemente que tiene que tener un circuito cerrado y tengo que tener una fuente de tensión. Tiene que haber tensión porque si no el electrón no se mueve. Tengo que tener una fuerza electromotriz. Entonces, en este caso tendría una carga monofásica que sufre una falla sobre la estructura metálica de, vamos a la casa habitación, una heladera, la cocina que tengo ya sea eléctrica, como un sistema de iluminación, el sistema eléctrico de encendido, la heladera, el lavarropa, microondas, secador de cabello, cualquier producto que, secador de ropa, lo que sea. Entonces, tiene una falla, ya sea que se ha fisurado la aislación, se quebrajeó la aislación y está tocando la estructura metálica. Entonces, la persona que tengo acá a la derecha está tocando también la estructura metálica. Pero si tengo una buena puesta a tierra, como está identificado acá, el cable de puesta a tierra y la puesta a tierra, y tengo un elemento de protección que sería un disyuntor diferencial, cuando yo conecte este aparato, esta heladera, lavarropa, el producto que sea, una máquina, una lavadora de autos, lo que sea, va a actuar el disyuntor diferencial. Si no tengo ese elemento, lo que va a suceder va a ser Kirchhoff. Dependerá de quién tenga mayor valor de resistencia o menor valor de resistencia para que pueda circular la corriente. Entonces, este sería el circuito eléctrico, cómo sería la terminación entre RB y RA. Cómo circula la corriente de falla de dispersión. Es a través de tierra. Por eso tengo que tener la cabalina de puesta a tierra de servicio, la RB, y la puesta a tierra de la estructura metálica de mi máquina, de mi aparato componente, RA. Y a través de tierra, si cierra el circuito. Bueno, el valor, los cálculos, esto sería el sistema del TNS que nos usa en nuestro país. Algunas jabalinas ahí. Transformador de distribución, esquema de conexión a tierra, TNS, el TNSS, también otro sistema que no se usa en este país, pero bueno. Y el sistema del IT,
que le había comentado como elemento que tendríamos el sistema de conexión triángulo y el conexión de el secundario transformador no está puesto a tierra. Entonces directamente lo que se hace es colocar un controlador permanente de aislación, que sería medir la aislación entre puesta a tierra y las fases, entre puesta a tierra y las fases. Para un cierto valor menor al que está tabulado, le va a indicar en forma visual y sonora de que la instalación eléctrica dentro del recinto de sala de operaciones, unidad de terapia intensiva, unidad coronaria, sala de neonatal, está entrando en falla, ya sea la instalación eléctrica o algún aparato de electromedicina. Entonces le informa después la enfermera o el médico al ingeniero. En este caso tenemos una carrera en ingeniería electrónica, en el departamento de electrónica, que es ingeniería clínica. Entonces está el ingeniero y el médico. Bueno, la selección de los conductores, el tamaño que tiene que tener, los sistemas, pedir la distribución, el toma corriente. El sistema de toma corriente, como hemos visto en algunos tomas corriente que les hemos mostrado en clases anteriores. Radio equivalente para los electrodos, vamos a hacer la distribución. Otra foto con respecto a la puesta a tierra en el sistema de protección contra la descarga atmosférica. Este otro sistema, lo que es el cable verde amarillo, lo que es el morseto y lo que es la jabalina propiamente dicha. En el caso de la resolución, que hace referencia a la 900, no me si estaba acá, afecta adicional a aplicación de la esquema de conexión. La reglamentación vigente, bueno, tenemos la resolución acá, que sí la tengo en esta otra parte. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Superintendencia de Riesgo del Trabajo, la resolución 900/15, pero vamos a abrir un poco más, y la vamos a ir corriendo. Pensé que lo tenía acá, pero así no ven, porque si no me van a ver. Habla sobre lo que tiene la incumbencia y demás. La superintendencia resuelve, aprueba hacer protocolo para la medición del valor de la puesta a tierra y la verificación de la continuidad de las masas en el ambiente laboral, que como anexo forma parte. Entonces tenemos el anexo. En el caso particular, el anexo 1, protocolo de medición de la puesta a tierra y continuidad de las masas. La razón social, la dirección de la localidad, provincia, eso es a nivel nacional, no es a nivel de provincia de Córdoba, esto es a nivel nacional, Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Vamos a hacerlo un poquito acá. Y acá va a venir la planilla ahora, que está firmada, datos para la medición, marca, modelo y número de serie del instrumento utilizado. En este caso estamos hablando siempre de un telurímetro, que es el instrumento que se utiliza. Fecha de calibración del instrumento, eso se hace a través del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que le va a certificar el funcionamiento del instrumento. La fecha de la medición, la hora y la hora del inicio y la finalización. Y la metodología utilizada. Las observaciones que se puedan presentar en este lugar, establecimiento, donde va a hacer la medición, firma, aclaración y registro
profesional inteligente. Y acá tendría la planilla propiamente dicha. A ver si lo puedo ampliar un poquito más. 125. 150, a ver si me sale mucho. Ahí está. Bueno, ahí está. Número de toma de tierra, el sector, descripción de las condiciones del terreno al momento de la medición, lecho seco, arcilloso, pantanoso, lluvias recientes, arenoso seco o húmedo, otro. Uso de la puesta a tierra, toma tierra del método transformador, toma tierra de seguridad de las masas, de protección de los equipos eléctricos, de informática, de iluminación, de pararrayos, los esquemas de conexión a tierra, la medición de la puesta a tierra, valor obtenido, continuidad de las masas, si hay continuidad o no, que es básicamente controlar boca por boca, caja de inspección por caja de inspección en las instalaciones eléctricas, bandeja portacable, que el conductor verde y amarillo tenga su continuidad. Y si todo está bien y obtiene los valores o no, eso va a depender de las mediciones, hacer una conclusión y las recomendaciones para la adecuación a la legislación vigente. Eso se lo van a pedir a través del Ministerio de Trabajo, a través de bomberos, puede ser la municipalidad, la ART, la empresa en donde está uno haciendo el trabajo, ¿no? O lo solicitan por necesidad de controlar la puesta a tierra propiamente dicha. Hay algunas empresas que lo hacen cada 2 años y bueno, si no le da los valores se normaliza, o sea, colocando jabalinas nuevas o mejorando el sector de la jabalina. Esto lo vamos a normalizar acá. Y no hay más nada con respecto a esto. La forma, bueno, esta es la forma de llenar la planilla, le está indicando todo cómo llenarlo. Eso ya se le he pasado a usted para que lo tengan, así que no hay ningún problema. Y, bueno, apunte, y después lo que tenía, en el caso particular de hacer un análisis con respecto a la clase de contacto. Esto también se lo he pasado, así que clase de contacto, contacto directo y contacto indirecto. Contacto directo, la persona toca el conductor propiamente dicho. Y contacto indirecto, la persona toca la estructura metálica donde internamente ha sufrido alguna falla, por lo cual dependerá de los valores de la resistencia, el valor de contacto de las personas. En este caso particular, el contacto directo, y el que le sigue, el contacto indirecto. ¿Cuál es el secreto de la puesta a tierra propiamente dicho? Los distintos contactos y demás. En este caso particular, si la persona tuviese guante o si la persona tuviese zapatos dieléctricos. Entonces, no cerraría el circuito por tierra, por lo cual no circularía corriente y no tendría una diferencia potencial superior a los 50 voltios que le puede producir una fibrilación ventricular o alguna circulación de corriente por el cuerpo. Acá tendría que tener zapatos dielécticos o guantes dieléctricos. En este caso particular está aislada las personas, se debe disputar la derecha, fase neutra. Pero evidentemente que acá está agarrando 2 fases o está agarrando una fase neutra aunque esté aislado con respecto a tierra, pero cierra el circuito como si fuese una lamparita. En los contactos indirectos está tocando la estructura metálica de una carga trifásica. Entonces acá lo que tiene que tener es guante dieléctrico o calzado dieléctrico.
y en el otro también dos estructuras metálicas donde una está masa y la otra está masa, pero también sufre un desperfecto. Y bueno, dependerá del valor de la resistencia de contacto de la persona o de la jabalina, quien ofrezca menor resistencia para que circule la corriente. En el caso particular de este, sería la circulación de la corriente por el cuerpo humano, y como vemos, aplicando la ley de Ohm básica, ¿qué sería? Si yo hago que el valor de la resistencia sea muy grande, para un valor de tensión determinada, la corriente es muy pequeña. ¿Está bien? RL, RC, RH, RR, RS y RTN. Si en este caso yo a esto lo hago muy grande, aumento cualquiera de estos valores, la resistencia de contacto, la resistencia de la persona con respecto a tierra. Si ese valor lo hago muy grande, para cualquier valor de tensión, el valor de la corriente es muy pequeño o nulo. Ese sería el secreto de la puesta a tierra, la aislación. Y bueno, lo mismo acá. Bueno, tensión de defecto y tensión de contacto, que eso va a ser en función de la aislación que yo tenga como... que sería lo mismo para haciendo la ecuación de la ley de Ohm básica, no hay que complicarse mucho la vida. Acá tendría riesgo eléctrico, sería otro power tank que tengo. Riesgo eléctrico, posibilidad de daño para el uso de la energía eléctrica debido al acoplamiento eléctrico a las personas, conductivo, capacitivo e inductivo. ¿Qué significa eso? Que voy a tener tres posibilidades de que me haga circular corriente por el cuerpo humano. Sería conductivo, capacitivo, a través de un campo eléctrico me acerco a una línea de alta tensión, se produce una descarga eléctrica. El inductivo por un acoplamiento magnético, o conductivo propio, serían las tres posibilidades que tengo. En el conductivo tendría el directo o el indirecto, y eso me va a producir efectos fisiológicos. Y en condiciones inadecuadas de los materiales, sobreintensidad o sobretensión, deterioro de los materiales y el riesgo para las personas y los materiales. Evidentemente, el riesgo eléctrico es para las personas y los materiales eléctricos. Por eso el disyuntor diferencial es un elemento indispensable en la instalación eléctrica. Aparte, lo exige la Ley de Seguridad Eléctrica, la 10.081, y lo exige también la AEA a nivel nacional. En el caso particular de los efectos de la electricidad, serían los efectos biológicos, fisiológicos y efectos de los materiales. Fisiológicos, paro cardíaco, fibrilación ventricular, tetanización, dificultad respiratoria, quemadura, pérdida de conocimiento, aumento de la presión sanguínea. Factores relacionados con el riesgo del choque eléctrico, la intensidad de la corriente, el tiempo de contacto, recorrido de la corriente eléctrica a través del cuerpo. Sería no es lo mismo contacto directo de la mano izquierda y el pie derecho, mejor contacto físico entre el conductor de la mano izquierda y el pie derecho, porque la circulación de la corriente va a ser a través del corazón. No es lo mismo el pie derecho y la mano derecha como contacto físico, ya sea directo o indirecto, porque la circulación de la corriente va a ser sobre la parte derecha del cuerpo. La situación más desfavorable, pie derecho, contacto a tierra, y con la mano izquierda toca, ya se haga contacto directo o indirecto con una tensión, por lo cual me va a circular corriente por el corazón. Por eso dice recorrido de la corriente eléctrica a través del cuerpo. Impedancia del cuerpo humano, no es lo mismo estar sumergido, estar en una bañera, que estar sobre una zapatilla de algún espesor de aislación,
que sea suficiente como para que fase a tierra no tenga circulación de la corriente, no se cierre el circuito. Tipo de corriente y frecuencia, capacidad de reacción del organismo, no es lo mismo una persona gorda que una persona flaca, no es lo mismo una persona que haya terminado de almorzar y esté trabajando sobre un circuito eléctrico y recibe una descarga eléctrica, que una persona que todavía no ha almorzado, porque no ha tomado líquido y no ha estado trabajando. Todo eso se estudia en la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Y los efectos de los materiales, el calor más incendio, debido a sobreintensidades, sobrecarga, cortocircuito o sobre tensiones externas e internas. Factores relacionados con el riesgo del incendio, valor de la intensidad, tensión de alimentación y aislamiento del material. Factores que determinan la peligrosidad del choque eléctrico: la intensidad de la corriente, el tiempo de contacto, la trayectoria de la corriente por el cuerpo, la impedancia del cuerpo, tipo de corriente y capacidad de reacción del organismo. Por ahí hay gente que dice, me agarro la corriente y no me pasó nada. Y hay otros que agarró la corriente y ha perdido la sensibilidad en los dedos, en los brazos, por un tiempo bastante largo, un mes y medio, que anda con sensaciones de choques eléctricos. O alguna otra, si es muy extenso el tiempo, muy largo, puede sufrir parálisis en el habla, quedar tartamudo, como ha pasado con algunas personas. Eso va a depender de cómo circula la corriente por el cuerpo, dónde entra y dónde sale, qué parte del circuito ha afectado, o la sensibilidad en los dedos, en los brazos, en las piernas. Por eso a la corriente eléctrica, que en este caso sería la fuente de energía, hay que tener el respeto. No hay que tenerle miedo. Teniendo los elementos de seguridad personal y los elementos cumpliendo con las normas de seguridad eléctrica, no va a tener ningún problema. Impedancia del cuerpo humano, esto serían las condiciones normales y anormales del cuerpo humano en las que se encuentra. Bueno, si no me equivoco, han entrado todos de nuevo. Sí. Bueno, acá tendríamos, como habíamos hablado, sobre la impedancia del cuerpo humano, en condiciones secas, en condiciones húmedas o sumergidas. Como verán, los valores de la resistencia son totalmente diferentes. Vamos a abrir acá. Son los distintos valores de la resistencia del cuerpo humano. Efecto de la corriente en el cuerpo humano. Acá tendríamos la distribución de la zona de peligrosidad. Por eso los disyuntores diferenciales vienen con valores de 10 mA para los jardines, todo lo que es sanatorio de salud mental, son disyuntores diferenciales exigidos por la norma de 10 mA de actuación de corriente de fuga. Y para las casas habitación y el uso general es disyuntor diferencial de corriente de disparo, corriente de drenaje puesta a tierra de 30 mA. Corriente de fuga. Mayor a 30 mA tiene que actuar el disyuntor diferencial. Y se haría en la zona donde se encuentran las situaciones de la persona de acuerdo a los valores de la corriente y los tiempos. Eso es fundamental. Bueno, esto también se le pasa, así que no hay ningún problema. Y bueno, después tendría este otro que es
riesgo derivado del uso de la corriente eléctrica, un cable mal aislado, una conexión defectuosa y una parte de la corriente que circula por la instalación encuentra un camino a tierra a través de materiales más o menos conductores que calientan aquello con lo cual entra en contacto. Y bueno, acá lo que hay es una pequeña fotito de un riesgo eléctrico donde tengo un caño puesto a tierra, fase y neutro, como ven celeste y rojo, pero debido al filo del caño y acumulado un pequeño rezago de materiales combustibles, como en este caso acerrín, papel o algo por el estilo, ha fisurado y ha perdido y ha hecho un arco eléctrico. Este arco eléctrico ha producido una pequeña llama y se produce lo que se llama el incendio. Es el inicio de un incendio, sin embargo es posible evitarlo si se detecta la fuga de corriente. Si acá yo tendría el cable puesto a tierra y conectado al disyuntor diferencial, cuando tengo la falla, lo que va a suceder es que va a actuar el disyuntor diferencial y se va a desenergizar el circuito eléctrico. En el caso debido a conexiones directas, contactos directos con un conductor, con respecto a tierra, ahí lo que tendría el valor de la tensión, el estado de la humedad de la piel, tipo de contacto con el suelo, los valores de la tensión que no reproducen una circulación por el cuerpo humano, supongamos un transformador 220 24 voltios. Transformador, estoy hablando, no autotransformador. El autotransformador está prohibido por la norma de la AEA. Sí, un transformador, porque el transformador, la condición fundamental es que entre el primario y el secundario no hay conexión eléctrica, está aislado eléctricamente. Entonces usted toma con la mano derecha y la mano izquierda los 24 voltios de tensión de salida del secundario del transformador 220-24, toma la salida de los 24 voltios y no le circula corriente por el cuerpo humano. Transformador 220-12 voltios, toma la mano derecha y mano izquierda, la fase del neutro del transformador, no le va a circular corriente. Son tensiones que no le afectan al cuerpo humano por el valor de la resistencia que tenemos, 2 o 3000 ohms. No así si tuviese un transformador 220-220, tomo la fase del neutro del secundario del transformador, que es 220, y un valor de tensión superior a los 50-60 voltios, por lo cual sí me va a circular corriente por el cuerpo. ¿Está bien? Son los valores normalizados de las tensiones que no le producen circulación de corriente por el cuerpo humano. Los valores de las corrientes que habíamos hablado, contactos directos e indirectos. En este caso, si la persona tuviese guantes dieléctricos o algún guante para una tensión superior a 24, sería 220 voltios, o aislado, podría tener un cartón, una suela de goma dieléctrica, entonces el circuito no se cierra, por lo cual no va a circular corriente eléctrica. Eso va a depender del régimen, del esquema de conexión a tierra. Contactos directos e indirectos, eso lo habíamos visto anteriormente, así que se puede ver ahí, siempre con lo mismo, y en el caso particular de tener un disyuntor diferencial como elemento de protección para las personas. Como ejemplo, en el contacto directo o en el contacto indirecto. En el caso particular sería principio de funcionamiento de un dispositivo de protección diferencial residual. Tengo un sistema trifásico donde tengo cargas trifásicas, puede estar balanceado o no balanceada, y una carga monofásica, acá, y tengo el neutro del centro de estrella, tengo la puesta a tierra y tengo el neutro. Dice, sin fallo a tierra, ISO R más ISO S más ISO T más ISO N igual a 0.
Por más que esté desequilibrada la iso-R, la iso-S, la iso-T, el desequilibrio vuelve por el neutro. Como el toroide del disyuntor diferencial abarca o abraza los 4 conductores, los 3 de ida de la fuente a la carga y de la carga a la fuente a través del neutro, la resultante es igual a 0. Lo mismo que en la carga monofásica. El I sub T' igual al I sub T segundo prima. Como el disyuntor monofásico abraza los 2 conductores, el de ida de la fuente a la carga y de la carga a la fuente, la resultante de la corriente igual a 0. ¿Está bien? No está bien, no hay problema. Entonces ahora lo que tenemos es el disyuntor trifásico, el disyuntor monofásico. Una falla en un sistema trifásico o en un sistema monofásico, la corriente no vuelve por el neutro, sino que la corriente de falla vuelve por tierra. No lo ve el disyuntor diferencial. Por lo cual, el desequilibrio de corriente me produce un campo magnético en el toroide que es variable y me hace a través de la ley de Faraday-Lem un valor de tensión que me hace generar la actuación del disparador del disyuntor diferencial. Lo importante que tiene el aparato este en cuestión, el disyuntor diferencial, es captador, bloqueo de tratamiento de señas, relé de medición y disparo y dispositivo de maniobra. Me cuida el bolsillo porque las 24 horas del día me está controlando las fallas que yo puedo tener entre fase y tierra. Me cuida el bolsillo porque si no tengo el disyuntor diferencial, tengo una falla a tierra, me la está midiendo el medidor a través de la corriente que drena a tierra, será 10 mA, 100 mA, 1000 mA, y me lo mide el medidor. Y eso me va a encarecer la factura de luz. Y la otra posibilidad es de que no tenga contacto accidental. Entonces, es como un controlador, un vigilador de la instalación eléctrica las 24 horas del día, los 365 días del año. Protege a las personas, animales domésticos y protege al bolsillo también. Así que es importantísimo el elemento este de protección y maniobra, el elemento que es el disyuntor diferencial. Bueno, la configuración física de lo que es el disyuntor diferencial, como hemos visto en clases anteriores, este de una marca particular que es Schneider. La forma de actuación que tiene, el frente desde el punto de vista comercial de los disyuntores monofásicos, lo que les he mostrado siempre de los trifásicos, en este caso les muestro los monofásicos, que tiene la identificación donde va el neutro y la fase. Que no lo tenga en casa, habitación, departamento y demás, lo puede comprar y lo compra con una cajita plástica y lo incorpora en la instalación eléctrica de su departamento, casa habitación, casa de la casa de la suegra, la casa de todas las personas que son seres queridos. A partir de ahora necesita sí o sí tener el disyuntor de diferencia, pues ya sabe para qué sirve y cuál es la función principal. Protección a las personas, animales domésticos y a la instalación eléctrica y al bolsillo, fundamentalmente. Siempre es conveniente de buena marca, una Schneider, un Siemens, una BB. Son un elemento un poquito caro, pero no corresponde para salvaguardar la vida, no vale 4.000, 5.000 pesos la vida de una persona. Bueno, eso es lo que tengo para mostrarle con respecto a lo que es puesta a tierra. No olvidarse de la Superintendencia de Riego del Trabajo, la norma de la AEA, el cuadernillo de la guía del electricista matriculado, la guía de la AEA para hasta 10 kilovatios, la ley 19587, que es la base de la seguridad eléctrica, y no tengo más nada para mostrarles. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo al respecto. Todo este material yo lo he pasado por autogestión.
Bueno, si no hay preguntas, no hay comentarios, nos veremos la próxima clase. Esto es todo lo que se refiere a puesta a tierra y no se olviden de ver, y después me tienen que pasar la foto, y ahora bueno, ya no tenemos tiempo, para la próxima clase, de los tableros de los casos de habitación y demás, para ver si tienen o no disyuntor diferencial y qué elementos de protección tienen. Si le sacan lo más cerca posible, después la van pasando y la vamos viendo. Si me la pasan por WhatsApp y después lo vemos ahí, no hace falta que identifiquen el nombre, pero bueno, no hay problema por eso. Es para mayor seguridad para los estudiantes. Bueno, nos vemos, pues, nos vemos. Un abrazo, nos vemos.